Vamos a ver ahora el equilibrio tridimensional. En principio conocemos todo lo que hay al respecto, porque lo conocemos del equilibrio coplanar. Entonces, los pasos para esto, igualitos a los anteriores, es observar muy bien la estructura, dibujar el diagrama de cuerpo libre, establecer las ecuaciones de equilibrio. Para eso necesitamos conocer entonces qué tipo de reacciones se generan en los diferentes apoyos. Empecemos. Hay equilibrio, por supuesto, cuando no hay movimiento en el cuerpo, y no hay movimiento en el cuerpo cuando la resultante vale cero, de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, tanto las cargas como las reacciones que las equilibran. Ese sistema completo tiene que tener resultante cero, y para que haya resultante cero tiene que ser que las fuerzas sean cero y que el par resultante sea cero. Las fuerzas, pues, sumatoria de todas las fuerzas igual a cero, sumatoria de los momentos respecto de cualquier punto también tiene que ser cero. Y esto, entonces, en coordenadas ortogonales implica, por un lado, estas tres ecuaciones escalares de fuerzas y estas tres ecuaciones escalares de momentos, o sea, 6 ecuaciones escalares tenemos a la disposición. Para el equilibrio tridimensional teníamos 3 para el equilibrio coplanar. Los diagramas de cuerpo libre, vitales, fundamentales para poder resolver los problemas, para encontrar las reacciones, las incógnitas que tengamos. Y entonces para eso sabemos que se generan reacciones dependiendo de los movimientos que se impidan. Entonces, si se impide un desplazamiento, se genera una fuerza en ese sentido. Hay que generar una fuerza. Si se impide un giro, es porque se genera un momento en el apoyo que impida ese giro. Muy bien. Ahí la tablita, yo le subí al campus la tablita, aparece en el libro, es esta 5.1, en donde se explica muy bien, se recuerdan estos conceptos, y en los soportes normales para cargas tridimensionales, qué reacciones se generan. Entonces, la tablita 5.1, de la cual ya hemos hablado y que lo subí al campus, recuerden. Bueno, empecemos entonces a ejercitar esto. Tenemos el ejercicio 5.5, nos dicen que tenemos un tronco de madera sostenido de la siguiente manera. Está apoyado aquí en una superficie con fricción, está simplemente apoyado en la superficie con fricción. Aquí está amarrado a una barrita que a su vez está apoyada aquí también en una superficie con fricción, amarrado a un cable que está anclado aquí en C, y el punto A está también amarrado a un cable que viene al punto D. Entonces nos piden dibujar el diagrama de cuerpo libre del tronco y contar el número de incógnitas que hay. Entonces tenemos el tronco dibujado, separado de todos los apoyos, pero dejamos representados allí en el dibujo del tronco las acciones de lo que quitamos sobre el tronco. Empezamos aquí. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos entonces que se impiden los desplazamientos en los 3 ejes, la fricción en el plano XY y la fuerza normal en la dirección Z. Los giros no se impiden, por tanto no hay momentos. O sea que aquí tendríamos nosotros solo las reacciones. Tenemos en el eje X, la indico positiva. Si las ecuaciones, si al resolver ecuaciones me dan que es menos, quiere decir que queda para el otro lado. Eso es todo. La componente en Y
de la reacción y la componente en Z de la reacción. Esas son las reacciones de este apoyo aquí. ¿Qué pasa aquí en el punto A? Está unido a un cable. El cable genera solamente tracción o tensión, compresión no. Y sabemos entonces la dirección de esa tracción. Y ahora, la acción del cable que está en tensión sobre el tronco, pues es alejándose, se indica alejándose del tronco. Tira del tronco hacia abajo. Tira del tronco hacia abajo. ¿Qué pasa aquí? Aquí ocurre lo siguiente. Está unido a un cable, por tanto, hay una tracción del cable sobre el tronco. Está unida a esta barrita, y esta barrita nos dicen que podemos despreciar el peso porque es muy pequeño. Por tanto, en esta barrita hay, como no se impide el giro relativo entre barra y tronco aquí, entonces no hay momentos acá, solamente desplazamientos se impiden en todos los sentidos. Por tanto, aquí habría tres componentes de la fuerza, similar a lo que tenemos aquí, y lo mismo aquí en este extremo. Pero estas tres componentes tienen una resultante finalmente, o sea que en principio en el punto O actúa solamente una reacción cuya magnitud y sentido desconocemos, por eso entonces las tres incógnitas. Y entonces lo mismo ocurre aquí. Aquí hay una fuerza y aquí hay otra fuerza, o sea que no hay sino dos fuerzas en este cuerpo, por lo tanto es un cuerpo de dos fuerzas, por lo tanto la fuerza tiene que ser axial. Esas dos fuerzas, la de acá y la de acá, para estar en equilibrio necesitan ser iguales, colineales y de sentido contrario. Por tanto, esto es un cuerpo de dos fuerzas, y es decir, nosotros lo único que desconocemos es su magnitud, que indicamos aquí, es una barrita. Entonces tiene que ser compresión, porque si la barrita tira de acá, no tiene cómo tirar de acá, porque no está unida rígidamente a al tronco. O sea que es en este sentido, y la dirección es entonces de G a B. Ahora, un dato del problema que se me había olvidado comentar es que esto es un tronco homogéneo, quiere decir que la sección transversal es constante, el peso es el mismo por unidad de longitud, y nos dicen que pesa en total 600 libras. Y con esas características, entonces el centro de gravedad está precisamente en la mitad, está aquí en toda la mitad, y entonces actúa aquí la fuerza, 600 libras, y ya sabemos que es gravedad, es peso, es gravedad, es peso, y está en toda la mitad. Muy bien, entonces si miramos aquí tenemos 3, 4, 5 y 6 incógnitas, o sea, tenemos tantas incógnitas como ecuaciones en principio tenemos a la disposición, en principio. Después les explico por qué en principio. Fue el primer problema. Veamos este ejemplo, 5,9. Tenemos esta barra en forma de L y esta barra en forma de L. Están unidas entre sí aquí a través de una rótula, o sea, esto es como una articulación esférica. Se impide desplazamientos, pero no giros relativos entre los dos cuerpos aquí. Por otra parte, el apoyo aquí de esta barrita es también otra rótula. No se impiden los giros, solo el desplazamiento relativo. Y aquí tenemos lo que llamamos un cojinete de empuje. Es decir, aquí se impiden los tres desplazamientos desde el extremo de la barra, aquí. Porque no se impide el giro. Ya lo pueden ver en los soportes
las reacciones de los soportes, porque aquí no se impide giro en un soporte de este tipo, que es un cojinete, y en bisagras también. Muy bien, entonces solo aquí tendríamos las tres reacciones. Y esto es otro cojinete, pero no es de empuje. Aquí se permite el giro relativo, perdón, el desplazamiento de la barra alrededor a lo largo, perdón, de su eje. Por tanto, se impiden solamente dos desplazamientos, en el sentido de Z y en el sentido de X. En el sentido de Y se permite. Entonces ya con esas condiciones nos piden que encontremos que dibujemos el diagrama de cuerpo libre de esta barra y que contemos el número de incógnitas. Entonces lo primero, un esquemita del cuerpo separado de todos los apoyos, de la unión aquí con esta barrita. Y entonces empezamos. Aquí que impedimos los tres desplazamientos, por tanto se generan las tres componentes de la reacción, en X, Y y en Z, las tres componentes. ¿Qué pasa aquí? Se impiden los desplazamientos en X y en Z, no más. Por tanto, se genera la componente en X de la fuerza G y la componente en Z de la fuerza G. ¿Qué ocurre aquí? Pues aquí tendríamos los tres desplazamientos impedidos, por tanto, habría las tres componentes de la reacción. Lo mismo aquí. Pero también nos dicen que prescindamos del peso propio, que es muy pequeñito. Por tanto, esto es otra vez un cuerpo de dos fuerzas. Es decir, la reacción aquí y la reacción aquí, para que estén en equilibrio, tienen que ser iguales, colineales y de sentido contrario. O sea que tiene que tener esta dirección. Entonces ya sabemos su dirección, aunque desconocemos, por supuesto, la magnitud. Es decir, que aquí la acción de ese cuerpo que quitamos y que está unido a la barrita que estamos dibujando, la acción de esa barra que quitamos sobre ella es una fuerza así y que va entonces con esta dirección. Ahora sí, finalmente nos queda por dibujar la carga, y la carga es un par que tiene esta forma, la indican así. Y esto entonces por la regla de la mano derecha, ya sabemos, para indicarla como vector de dos cabezas, porque es par, sería entonces así y apunta entonces hacia arriba. Y es lo que tenemos aquí. En ese par de 40 newtons metro lo dibujamos entonces como una flechita de dos cabezas y con ese sentido. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 3, 4, 5 y 6. Otra vez 6 incógnitas y tenemos las tres ecuaciones a la disposición. Muy bien. Con esto ya entonces vamos a ver a esas 6 ecuaciones escalares que tenemos, que otros sistemas equivalentes de ecuaciones hay. Recuerden que en el equilibrio coplanar teníamos las clásicas, 2 de fuerzas y 1 de momento. Pero también vimos que podían ser 2 de momentos y 1 de fuerza, o también 3 ecuaciones de momentos. Les recuerdo cuál era la condición para esa ecuación de momentos. Esas 3 ecuaciones era que los 3 puntos alrededor de los cuales tomábamos sumatoria de momentos no podían estar en una misma recta. Bueno, aquí también hay sistemas equivalentes de ecuaciones, pero son tantas ya en el espacio las restricciones que hay, que hacen que un sistema sea equivalente con el otro, que no vale la pena hacer una lista. Sería interminable hacerla, y entonces nos vamos a reducir simplemente a trabajar con el sistema general de fuerzas, con las fuerzas en el espacio paralelas
con las fuerzas en el espacio concurrentes. Y también el tercer caso especial que vamos a ver es que todas las fuerzas intersecan un mismo eje. Esos tres casos por inspección. O sea que aquí no es necesario, y no solamente es necesario, sino que es muy difícil poner todas las condiciones para sistemas equivalentes de ecuaciones, sino que es mejor inspeccionar muy bien la estructura para ver cómo podemos trabajar con esto. Y así se trabaja normalmente. Bueno, entonces empecemos con esto que les comenté, que son muy numerosas las condiciones que nos hacen que asegura la independencia de los sistemas de ecuaciones escalares. Entonces, veamos por ejemplo este caso para que ilustremos lo que estamos tratando de mostrar. Son 6 ecuaciones escalares. Si yo tomara, por ejemplo, sumatoria de momentos respecto del punto A y sumatoria de momentos respecto del punto B, tenemos por acá 3 ecuaciones escalares y por acá 3 ecuaciones escalares en total. Pero esas 3 ecuaciones derivadas de aquí, esas 6 ecuaciones derivadas de aquí, no son suficientes. ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerden del equilibrio coplanar que cuando decíamos sumatoria de momentos respecto a un punto, le estamos diciendo a la resultante: usted tiene que pasar por ese punto. O sea que hay infinitas posibilidades de la resultante. Después le decimos sumatoria de momentos respecto de otro punto, también tiene que ser 0. Entonces ya la pobre resultante, que la estamos acorralando, dice: bueno, de esas infinitas posibilidades que tenía, solamente tengo una, y es pasar por este punto y también pasar por este punto. Y entonces, para anularla, definitivamente le decimos: también tiene que pasar por un tercer punto, pero no puede ser sobre la misma recta donde esté ese punto, sino por fuera. Y esas eran mis 3 ecuaciones de momentos en el caso del equilibrio coplanar. Pues bien,